Re 107.3 Re FM. Martín Epstein. Economía en Portate Bien. 10 de la mañana, 37 minutitos, y el mundo nos da mucho de qué hablar hoy en materia económica, ¿no? Así es, hoy vamos a hablar de aranceles, es el tema del día, no solo por lo que charlábamos recién con el senador sanjuanino, sino porque claramente se venía preanunciando. Trump desde la campaña decía, va a cambiar la política arancelaria si yo gano, y el mundo se preguntaba cómo y qué efectos puede tener. Bueno, esto pasó, ¿sí? Ayer le llamaron el Liberation Day, que es básicamente el día en el cual Trump anunciaba la nueva política arancelaria con todo el mundo, y entonces vamos a tratar de aclarar un poco qué significa, qué impactos tiene y cómo nos puede pegar a nosotros como país periférico. Primera cuestión, lleno de oportunidades, según un montón, según el senador, no sería el nuevos mercados que yo imagino, por lo menos, y que estaría analizando el mundo en general. Primera cuestión importante es qué son los aranceles, ¿sí? Porque hay como que dar una especie de paso previo. En el comercio exterior hay dos impuestos que en general los países cobran. Uno es a la exportación, y estos son las retenciones. Otros son a la importación de bienes, y estos son los aranceles. Es la misma lógica impositiva, pero depende de para qué lado va el comercio. Claro, si va o viene. Si va o viene, ¿sí? Si el comercio es exportación, vos cobrás retenciones, ¿sí? Le cobrás al que exporta. Si es para cosas que entran a tu país, cobrás aranceles, que no es otra cosa que un impuesto que vos le cobrás a lo que importás. ¿Para qué? Para que sea más competitiva tu industria nacional, ¿sí? Si vos producís electrónica y le agregás un arancel del 10, el 15, el 20% a productos electrónicos, encareces la importación de ese bien. Y entonces favoreces a la industria nacional. Por eso es que tiene sentido que, en términos de una política proteccionista, como es la que Trump quiere llevar adelante, que aplique aranceles, sobre todo contra los principales actores económicos que meten producción en territorio norteamericano. Bueno, veamos. Que sí. se da, perdón, pero que se da de bruces contra, digamos, las políticas libertarias. Completamente. Entendidas de esa manera, ¿no? Claro. De hecho, salió creo que fue el vicepresidente Vance, o no me acuerdo si fue Rubio, digo, que básicamente lo que dicen, nos salió mal la globalización. La política de la globalización de los 90, que fue eliminemos aranceles, facilitemos el comercio, nos salió mal. ¿Por qué? Porque el resultado fue que perdimos nosotros, los yanquis, y ganaron otras potencias del mundo como China. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Van a revertir la política de libre comercio y van a ir hacia una lógica de proteccionismo fuerte de la industria nacional norteamericana. Por eso es todo muy lindo con jugar con las siglas, pero es hacer a Estados Unidos grande otra vez, no al resto del mundo. ¿Puede jugar Milei con que es hacer Argentina grande otra vez? De ninguna manera. El mundo que se viene es un mundo con mucha más traba al comercio internacional, con muchos más costos para entrar a los otros mercados. Porque claro, ¿qué pasa cuando Estados Unidos sube aranceles? Bueno, el resto de los países le van a también subir aranceles al resto de los países. Hay un proceso de encarecimiento del comercio internacional y eso no es beneficioso para países exportadores. Bueno, rápidamente podemos ver ahí en la primer placa cuáles son los aranceles. No vamos a mirar todos uno por uno. Hay que reconocer que en la placa que se difunde con el tema de los aranceles lo pusieron en celeste y blanco. Sí, por Argentina. Sí, seguro. Uno de los méritos de Javier Milei, total, seguramente. Y el amarillito es el sol, entonces tenemos nuestra bandera representada. Así hermoso, sí, yo dije, ahí está la gestión del presidente. Sí, gran logro de la gestión de Milei. Hay varias cosas para decir. Obviamente hay países que tienen aranceles recíprocos mucho más altos, hay otros que tienen un piso arancelario, porque esa es la otra cuestión. Todos los países tienen un piso arancelario del 10%. Claro. No importa si vos exportás o no, si importás o no. Si tenés una incidencia del 10% en el mercado norteamericano o del 0,1% de piso, tenés un 10% de aranceles. De hecho, lo decía Gaby fuera del aire, hay islas en el océano profundo de Australia, creo que era, que no están, que no va gente hace 10 años, no sé. No más, hay que no y le pusieron aranceles. Que no exportan desde 1800 y pico. Le pusieron aranceles igual, lo cual te muestra que la Argentina no tiene ningún tipo de... No. Hay dos países que se quedaron afuera de este listado de aranceles, hay varios, pero hay dos particulares que a mí me llamaron la atención. Uno es Corea del Norte. No te puedo creer. Ahí no, imagino que porque no hay comercio bilateral con Corea del Norte, entonces asumo que por eso tiene que ver. El otro que se quedó afuera es Rusia.
Rusia no aparece en el listado. Ah, mira. No, bueno. Bien, Para tener bien la gestión de Putin. A lo mejor que Putin con una gestión de política un poco más dura logró otra política por fuera. Entonces yo dije, vamos a mirar un poco cómo nos afecta esto, ¿sí? Porque, insisto, vuelvo al senador, pues lo planteaba recién, él cree que tenemos un escenario de mucha prosperidad, muy prometedor. Bueno, yo traje algunos gráficos para poder entender qué efectos tiene o cómo nos relacionamos con el mundo en términos comerciales. Primera, ¿sí? Tenemos ahí una plaquita que es la que muestra nuestra participación porcentual por regiones de exportaciones, ¿sí? Esto es, sobre el total de lo que exportamos en el año pasado, es este dato, en el 2024, ¿qué regiones son las que exportan más cantidad? Claramente la región pampeana, con el 71,4%, exporta el mayor volumen de las exportaciones argentinas al mundo entero, ¿sí? Después tenemos la Patagonia con 13% y un par de regiones, noreste Cuyo, 6,5, 5,2. Esto se ve también en un mapa que lo tenemos ahí, como para graficar un poquito, con los colores, y el mapa que le sigue tenemos ahí la distribución, que obviamente ubica la zona húmeda del territorio argentino, pero también se ve como con un verde un poquito más tenue, todo lo que tiene que ver con Cuyo, la Patagonia. Y parte de la Patagonia, que también tiene una incidencia en la exportación de nuestro país. Ahora, yo dije, miremos un poco cuánto de lo que exportamos se lo exportamos a Estados Unidos, que es el que ahora está cambiando la política arancelaria. Y entonces preparé dos gráficos, uno que muestra el total, ¿sí? Ahora vemos un gráfico, el de torta, exacto, ahí estamos. A Estados Unidos, del total de lo que exportamos en el 2024, ¿sí? Que es el dato completo de todos que tenemos, los productos, de todo lo que se exporta en materia de bienes, el 8% se lo exportamos a Estados Unidos. Bien. Esto quiere decir, es 8 un socio de cada, claro, importante, pero no es el principal, ¿sí? Bien. China y Brasil son socios a los cuales les exportamos más cantidad de cosas. Okay. El resto del mundo es 92%. Ahora, veamos el gráfico que sigue, que es el que a mí me parece interesante. La exportación a Estados Unidos y al resto del mundo no es pareja por provincia. Cada provincia tiene mayor peso o menor peso lo que le exportamos a Estados Unidos. Veamos, por ejemplo, para Buenos Aires, lo que le exporta a Estados Unidos es poquito. Es lo que se ve en rojo arriba de todo. Sí, nada. Ahora, cuando vos te fijas, algunas provincias como Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, son provincias que le exportan proporcionalmente, ¿sí?, del total de su exportación, un volumen más significativo a Estados Unidos. Bueno, son las provincias que exportan, entre otras cosas, minerales, cítricos, ¿sí? Derivados de la industria petroquímica. Son industrias que tienen una relación un poco más fluida, más fuerte con Estados Unidos. A estas provincias indiscutiblemente les va a afectar, les va a pegar la política arancelaria que está llevando adelante el gobierno norteamericano. Ahora, volvamos un poco a la cuestión de qué les exportamos, ¿sí? Porque es importante saber qué es lo que exportamos, mayoritariamente combustible y energía, ¿sí? La mayor parte de nuestra exportación hacia América del Norte es combustible y energía. Del total que le exportamos a América del Norte, y esto es a Estados Unidos, Canadá, México, casi el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. En particular, lo que le exportamos a este país tiene que ver con aceites crudos de petróleo, esto es petróleo y algunos derivados, pero además minerales no metálicos, no monetarios, ¿sí? Oro que se puede usar, por ejemplo, para otros fines que no tienen que ver con acuñar dinero. Estos dos recursos, estos dos bienes que le exportamos a Estados Unidos son muy significativos porque son las industrias que durante el año pasado crecieron más. ¿Cuáles fueron los grandes motores de que la economía argentina no se hiciera de goma más fuerte en el 2024? Primero, el efecto estadístico del el agro, lo vimos un montón de veces. Segundo, que creció fuertemente la exportación de hidrocarburos gracias a Vaca Muerta y el gasoducto Néstor Kirchner. Claro. Bueno, ese sector, que es el que creció muy fuerte durante el 2024, va a tener que vérselas ahora con un mundo que tiene un nivel arancelario mucho mayor que el que veníamos teniendo en el último tiempo. Hay una cuestión para mí importante entender, que es que además de esto hay un montón de otros productos que le vendemos a Estados Unidos. Pero sobre todo, que cuando un país como Estados Unidos decide un cambio tan fuerte en su política arancelaria, esto le va a pegar no solo a la relación bilateral de cada uno de estos países con Estados Unidos, sino al comercio internacional. Yo lo comparo, lo pienso, no hay que irse muy lejos, a los efectos que generó, por ejemplo, la pandemia
en materia de transportes, en materia de comercio, no solo porque se frenó el comercio, sino porque además reacomodar todos los entramados productivos y todos los entramados de comercio internacional a un nuevo tiempo, lleva tiempo. En esos movimientos, Claro. bueno, hay que ver cómo se acomodan. De hecho, todos los análisis decían, bueno, Estados Unidos está queriendo esto de generar una mejor condición en el mercado internacional para Estados Unidos porque le cobran más aranceles a sus exportaciones que Estados Unidos a las importaciones de otros países, pero eso para tener algún efecto positivo en la economía de Estados Unidos, si es que lo tiene, va a llevar muchísimo más tiempo. Ahora, el efecto inmediato va a ser que todos los productos se van a encarecer porque entrar a Estados Unidos va a ser mucho más caro. Y después, como decía Martín, la entrada a todo el resto de los países también se va a encarecer. Y entonces ahí vamos a ir viendo cuál es el efecto social que eso tiene, si se soporta, en todo caso, y ahora seguís con esta explicación que me parece fantástica, o en todo caso lo que estamos viendo es una política impuesta por Donald Trump para sentarse a negociar y que en poco tiempo esto se revierta. Existe esa posibilidad, porque la hecatombe que vamos a ver en el mundo, pero en particular en los Estados Unidos, hay que ver si soporta este nuevo orden que establece y lo que va a significar al interior de los Estados Unidos. Yo me acuerdo que lo entrevistamos acá a Argüello, el ex embajador en Estados Unidos, a poquitos días, no me acuerdo si fue antes de la asunción o a pocos días después de la asunción de Trump, y le preguntábamos un poco esto, ¿vos cómo ves esta gestión de Trump con la particularidad de que es un gobierno que en principio no tiene reelección? ¿No? Porque Trump ya tuvo un primer mandato, tiene el segundo mandato ahora, digo en principio porque están buscándole 1000 vericuetos para ver si logran encontrarle la chance en un tercer mandato, pero en principio no tiene reelección. Entonces me acuerdo que le preguntábamos, ¿vos creés que la gestión de Trump va a ser muy virulenta en términos de implementar rápido su política? Y acá tenemos la respuesta. Yo creo que esto no es una carta de negociación. Esto es una política internacional nueva que impone Trump desde la presidencia de Estados Unidos lo más rápido que pudo. ¿Sí? Está bien, está bueno eso. Yo no creo que esto sea... ¿Vos creés que no es para apurar, digamos, para extorsionar, si se quiere, en términos ya más drásticos? No parece un blef, no parece un juego de cartas en el cual Trump está intentando condicionar las negociaciones. Esto más bien parece un Trump decidido a cambiar la geopolítica, reposicionando a Estados Unidos desde lo que él entiende es la política comercial que hay que tener. Al mismo tiempo está corriéndose de conflictos armados que él considera Estados Unidos no tiene que participar. ¿Sí? Hasta la asunción de Trump, Estados Unidos estaba embarcadísimo en bancar a Ucrania en el conflicto con Rusia y de repente la cosa cambió. Y acá también hay parte de la explicación por ahí de por qué Rusia no aparece en ese listado de aranceles que se publica ayer. Lo cierto es que para nosotros es un problema. Veamos, ahí tenemos una placa que es la número 6, que muestra el intercambio comercial con Estados Unidos en el mes de febrero, que es el último dato que tenemos completo. Para que se entienda, ¿qué le exportamos a Estados Unidos? PP es productos primarios, MOA es manufacturas de origen agrícola, MOI es manufacturas de origen industrial y CIE es combustibles y energía. ¿Sí? Claramente, lo que más le exportamos a Estados Unidos es combustibles y energía, pero además es lo que más viene creciendo en términos interanuales. 54,2% creció la exportación de combustibles y energía en febrero del 2025 respecto a febrero del 2024. Bueno, este es el gran nodo y el gran núcleo de dónde se le puede complicar la actividad económica a la Argentina. Pensemos en un intercambio comercial que ya de por sí es deficitario. Cuando vos mirás ¿qué es lo que pesa más? ¿Cuánto le vendemos a Estados Unidos o cuánto le compramos a Estados Unidos? Es más lo que le compramos a Estados Unidos que lo que le vendemos. Bueno, esto va a empeorar con la política arancelaria. De hecho, se supone que, ahora se suma este reclamo también en la conversación que va a tener Milei o los satélites diplomáticos de Milei en Estados Unidos, y que este es uno de los argumentos que le van a plantear. Nosotros, la verdad, en la relación comercial Argentina-Estados Unidos, nosotros estamos en déficit. Corremos de atrás con Estados Unidos, no nos pongas este arancel porque si no va a estar complicado. Entiendo que apalancándose en una supuesta relación de amistad, amor ideológico, lo que sea, con Javier Milei, que hasta el momento no trajo demasiados resultados. Bueno, eso es parte de lo que el gobierno quiere imponer, ¿sí? Como en este relato que cada tanto viene como reinstalando el gobierno, que es gracias a la relación que construyó Milei con Trump, que Argentina
tuvo la posibilidad de quedar dentro de los más beneficiados, para decirlo de esta manera. O sea, de hecho, el 10% de los aranceles es una buena noticia, Sí. gestión exclusiva de Javier Milei. toda de Milei. De hecho, Bien. tenemos ahí un tuit de Caputo en su cuenta falsa, es De Santiago. la placa 9, que Caputo dice justamente eso. Dice, Argentina es uno de los pocos países, junto con Inglaterra y algunos más. Algunos más. Sí, le faltan como 120. Medio planeta. Que le escapó a la carnicería arancelaria de Donald Trump. Un mundo nuevo. Y lo plantea como somos unos fenómenos que quedamos dentro de los beneficiados por la situación. Ahora, ¿es tan así? Digo, ¿somos nosotros porque Trump es un fenómeno, porque Milei es un fenómeno que consiguió una cosa? No, porque somos uno más del montón, ¿sí? Claro, de hecho es eso, ni siquiera es te juego en contra poniéndote No. aranceles. Te juego en contra, pero además sos uno más del montón. Ni siquiera me significás algo como Claro. para pensar un arancel a No. medida. Sí, es ¿Argen qué? ¿Qué es o sea, eso? ¿quiénes Bueno, son? ¿De dónde ¿Y cómo queda eso? cambian ¿Brasil? el relato para... Nos comparamos con Inglaterra. Claro. Tenemos los mismos que Inglaterra. Hay varias cosas sobre esto. Para nosotros el comercio con Estados Unidos representa, según el corte que hagas, entre el 7 y el 8% de nuestras exportaciones. Ah. ¿Es importante? Sí. Exportamos entre el 7 y el 8% de Estados Unidos. ¿Cuánto le pesamos nosotros a las importaciones norteamericanas? 0,4%. Ah, bueno. ¿Tenés como en la lista de países que que importan desde Estados Unidos, Argentina es uno más del montón indiscutiblemente? No hay ninguna chance de pensarlo de otra manera. De hecho, se corrió un rumor, una bola en las últimas horas desde que se conoció la tablita esta, de que Argentina fue beneficiada. Y yo dije, pero Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, todos tienen los mismos aranceles. Claro. ¿Cuál es el beneficio? Tenemos ahí un grafiquito de esta gente que hace mapas. Es la placa 10, la subí hace un ratito, no sé si está, pero si no, ahí estamos. Bien, ahí tenemos el mapa de Sudamérica con los aranceles aplicados del 10% a todos los países de Todo. Sudamérica, salvo Venezuela, que tuvo 5% más. Tampoco es que a la Venezuela chavista de Maduro. comunista de Maduro le aplicaron un 80% de aranceles. Bueno, ¿por qué a Venezuela no le aplican un arancel mucho más alto? Porque le siguen importando combustible a Venezuela. Claro. Y si vos le metés un arancel muy alto al ingreso de combustible venezolano a Estados Unidos, ¿qué es lo que termina pasando? Es que no te van a vender el combustible a otro lado. Y los yanquis necesitan seguir importando combustibles de países como el nuestro. Entonces, parte de la explicación de por qué no se zarparon con los aranceles es porque miraron esto mismo que estoy diciendo yo y dijeron, 10% de aranceles es un piso común para todo el mundo. Listo, nos conviene subirle más y por ahí que no. Claro. Ahora, ¿cómo llegó a Estados Unidos? Y esta es la gran pregunta que se hacía en las últimas horas en redes, al dato, a ese número. A ese número, ¿cómo llegamos a decir, 10 para todo el mundo, China esto, Claro, eso era decir, Unión Europea? China 67%. ¿Cómo llegaron al 67%? ¿Qué Bueno, cuenta hacen? Hay una cosa que podrían haber hecho, pero que era un laburo chino, Justo. que es mirar comercio bilateral Estados Unidos con cada país, producto por producto. Ajá. ¿Entendés? ¿Cuánto me cobra China por exportar, no sé, autos? ¿Cuánto le cobro a China por importar autos? Es que Y si entonces son aranceles recíprocos, esa es la supone- idea, ¿no? Si vos me cobras 5, yo te cobro 5 y Exacto. quedamos a mano. se suponía que eso es lo que querían hacer, pero claro, es un laburo muy complejo, porque el comercio es muy diverso y Estados Unidos es un actor fundamental en ese comercio, no es que comercia pocas cosas. Entonces, alguien en redes dijo, para ver, esto tiene que ser una cuenta matemática, ¿sí? Esta tabla tiene que salir de alguna cuenta matemática. Entonces empezaron a probar, a ver, ¿qué pasa si hago esto por esto, o esto menos esto, o esto dividido esto? Bueno, llegaron a la conclusión de que lo que hizo el gobierno de Trump, A ver. la administración Trump, fue agarrar exportaciones menos importaciones, esto es lo que le exporto a un país menos lo que le importo, dividiéndolo por las importaciones. Y ahí llegaron a un número que les dio el arancel piso para cobrarle a esos países. Claro, en algunos casos el número no te daba 10%, te daba menos. Pero pusieron un piso del 10%. Claro, qué De bueno, mínima sí. 10%. Claro. Y de ahí para arriba Está bien. la cuenta es matemática pura sin importar. Si en el medio lo que vos exportás son bienes agrícolas o bienes industriales, energía, da igual. ¿Cuál es Hicimos- el arancel de China? el arancel de China, pero lo tengo ahí, es de los más altos, Ese sube al 34% Claro. en Claro, y que ya claro. tenía aplicado otro, y bueno, no, Claro. sube un poquito, pero sí. Vietnam 46%.
O sea, los tipos hacen una cuenta que es medio extraña, que es que te cargan cuánto es la variación del tipo de cambio en el país en cuestión y cómo eso te afecta. Bueno, claramente es un mundo muy complejo el que se viene. Yo insisto, los parámetros cercanos que tengo para comparar lo que creo que puede llegar a pasar, lo que muchos analistas están viendo, digo, porque no es que lo digo yo desde una mirada argentinocéntrica. Digo, se caen las bolsas europeas, asiáticas, hay devaluación del tipo de cambio en los países emergentes. Esto es un reacomodamiento de piezas. Va a llevar tiempo, no va a ser fácil. Ahora, la política del gobierno nacional de apertura indiscriminada, de desregulaciones, de atraso cambiario, lo decía creo que Álvarez Agis hoy más temprano en el Destape, es como que Milei se tomó el DeLorean, volvió quedó en el tiempo, muy anacrónico. y se fue a un tiempo que ya no existe más, que es el tiempo de los 90 y la globalización. No corre más ese tiempo en este mundo. Igual, por suerte, sabe cambiar bastante rápido de discurso, ¿no? Tenía un discurso con Ucrania, cuando Trump apareció, cambia un poco el discurso y dice, bueno, por ahí no era tan así, ahora por ahí hasta te festeja. A 5 minutos de una foto con Putin. Como el senador con el que charlábamos recién, ¿no? Sí. Celebrando como si fuera una buena medida, una oportunidad, la existencia de nuevos aranceles para exportar a Estados Unidos. Y un concepto con el que yo me quedo, que dijo que China es más grande que Estados Unidos. Claro. Y una última cuestión sobre el tema aranceles que es importante para preocupaciones nuestras. Cuando aumentan los aranceles, los precios de los bienes tienden a subir. Sí. Esto quiere decir inflación. Sí. Inflación internacional. Inflación en Estados Unidos. Para todos y todas. Recesión. Bueno, que no nos sorprenda que ahora el nuevo relato del gobierno nacional, cuando la inflación en nuestro país se vuelva a disparar, esta es culpa de los aranceles norteamericanos. ¿Por qué? Porque cuando acá dijimos, en este medio, en el Destape, en todos lados donde ojo porque la inflación fuerte del 2020, 2021 y 2022 tuvieron dos efectos directos, que fue el fenómeno de la pandemia y el cierre del comercio, y luego la crisis que se generó en Ucrania por el precio de los commodities. Dijimos, ojo, porque hay una inflación que es importada, que no la podés manejar, que no la podés controlar porque no tenés cómo hacerlo. Bueno, esto es lo que se viene ahora. Se viene un ciclo de nuevos aumentos inflacionarios asociados ¿con qué? Con los aranceles y la política proteccionista norteamericana. Muchísimas gracias, Martín. Una explicación completamente necesaria. 2 minutitos para las 11 de la mañana. Vayan a nuestro canal de YouTube, ReFM 107.3, que estamos eligiendo la burrada del día, y en un ratito todo nuestro destino va a quedar en sus manos hasta las 12. Esto es Portate Bien, aquí en FMR 107.3.